tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Le mandamos un abrazo enorme a nuestro queridísimo Alejandro Gabart, que se está recuperando de, como diría Jair Bolsonaro, de una gripeciña. Y justamente con Brasil es que nos vamos a meter en este programa en los primeros dos bloques porque se cumplió un año de la victoria de Ignacio Lula da Silva en Brasil. Bueno, ¿cuáles han sido los ejes principales de esta gestión y qué es lo que está pasando con la inserción internacional de Brasil y también cómo nos afecta? Por otro lado, obviamente estamos siguiendo de cerca lo que es la campaña, la fiera campaña electoral en Argentina. De eso estaremos hablando en nuestro tercer bloque, así que quédense, esto es Sin Fronteras. Y si hay alguien que sabe un montón de Brasil es justamente nuestro analista Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches, gracias por estar. Gracias a vos. Una frase que hemos escuchado muchísimo en lo que refiere a este casi primer año, ¿no? Porque el primer año todavía no se cumplió, de lo que viene siendo la gestión de Lula a la cabeza de Brasil, es que Brasil volvió al mundo, ¿no? ¿Por qué es que escuchamos tanto esta frase? ¿Qué es lo que significa? Y porque en realidad lo habían sacado del mundo. Hay que volver un poquito para atrás porque es un año de un gobierno y uno diría, bueno, otra vez Lula tuvo 2 mandatos, este es el tercero, diríamos, no hay novedad, pero sí, hay una novedad enorme porque nadie imaginaba esto. Yo recuerdo en el periodo en el que estuvo preso, entre otras cosas, pensar en un Lula presidente era como una fantasía, ¿no? Una cuestión casi imposible de creer y todo lo que había ocurrido. Entonces nos quedó aquella imagen, ¿no? del juicio político a Dilma, del Congreso, de un Bolsonaro muy radical como diputado, que incluso tuvo un episodio siniestro, ¿no? Diciendo que estaba bien que la hubieran torturado. Todo eso que nos empezaba a sorprender y más de uno decíamos, imposible que este sujeto gane una elección, la termina ganando y después un periodo completo, todavía Lula preso, y hoy es el presidente de Brasil y hoy tiene como uno de los tantos resultados, seguro que en el segundo bloque vas a poder meterte un poco más también en la política interna de Brasil, pero pensando en la política internacional, el cambio es radical. No sé si hay otra política que sea tan diferente entre el gobierno de Bolsonaro y el gobierno de Lula. Que el gobierno de Bolsonaro en su momento se había acercado mucho a Trump, pero se había cerrado a todo. Sí, pero ni siquiera con Trump terminó habiendo esa... ¿no? Sí, sintonía, pero no una materialidad. Sintonía capaz ideológica, claro, de formas, digamos. Porque ¿no? mirá qué cosa, ¿no? Un Trump que cerraba a Estados Unidos y por lo tanto no era que estuviera teniendo una relación privilegiada con los que coincidía, porque su principal foco era volver a recuperar Estados Unidos para adentro. Entonces, lo de Bolsonaro fue mucho peor, porque ni siquiera hubo una política hacia adentro de Brasil de fortalecer los sectores económicos, mejor dicho, sí, algunos sectores económicos. Y ahí empieza la explicación, no tanto del que ocurrió, que es que Brasil se salió del mundo, sino el por qué. Y el por qué es porque hubo ganadores en esa lógica. Los ganadores internos que tenían que ver con el agronegocio y con sectores muy conservadores de la sociedad, en lo político y también en lo social. Recuerden todo el tema de las iglesias, un retroceso muy grande de Brasil en políticas públicas. Pero había sobre todo ganadores externos, porque ahí está la clave. Brasil molestaba. Ese Brasil que se fue de alguna manera fortaleciendo en el ámbito internacional, molestó sobre todo a potencias, a países que no querían tener otro jugador en la mesa, que están acostumbrados a jugar entre pocos, y por eso los números del G tienden a ser lo más chico posible, ¿no? Y Brasil no estaba en ese juego, o cuando quería estar es cuando empezó a molestar. También molestaba, y este yo creo que fue el factor determinante, a las empresas transnacionales que se vieron desplazadas por empresas multilatinas. Es la primera vez que empezamos a usar ese término. Era obvio, no hay ninguna otra empresa capaz de tener la talla transnacional que no sea brasilera. Podría ser alguna mexicana, pero en Sudamérica claramente son las brasileras. Y si ustedes observan el golpe que se le da a ese Brasil, entre otras cosas a Lula mismo, es también a empresas brasileras que de alguna manera habían empezado a ocupar lugares, sobre todo en América Latina seguro, pero también en algunos casos a nivel internacional. Todas esas empresas y esos sectores fueron desplazados por empresas internacionales, básicamente norteamericanas, europeas, algunas japonesas. Entonces, no es casual esto. Entonces, ese Brasil que molestaba tuvo
digamos, como respuesta esta iniciativa, que primero fue interna para cambiar el signo del gobierno, pero luego terminó siendo de alguna manera el desplazamiento de ese Brasil internacional, y hay que decir que lo lograron. Alguien puede decir, bueno, Álvaro está exagerando y de alguna manera generando una idea de conspiración, pero es que el resultado lo tenemos en la práctica, porque en apenas 10 meses de este gobierno que está cumpliendo un año del triunfo, pero como gobierno lleva apenas 10 meses, volvió Brasil al mundo y volvió a ser un jugador global, lo cual hay que estar atentos porque vuelve a molestar. No es un Brasil cómodo. Hay mucho ruido con ese Brasil en ese escenario internacional tan complejo, y una cosa no menor, es un Brasil más débil. No es el Brasil que surgió en el periodo anterior. ¿Más débil en qué sentido? Y porque no fue gratis 5 años de gobierno de Bolsonaro. Por eso, si ustedes observan la campaña de Lula y sobre todo la consigna de un gobierno muy plural, muy amplio, porque no es que volvió el PT, volvió un gobierno con todos los sectores democráticos, incluso algunos de los que estuvieron en el juicio político y votaron la salida de Dilma y también apoyaron el proceso que significó la prisión de Lula y sobre todo disputarle al PT la hegemonía política, la capacidad de tener el gobierno. Entonces, si habrá sido dramático esos 5 años de Bolsonaro, que esos sectores volvieron a tener una capacidad de alianza y Lula, en una actitud muy amplia, terminó aceptando que eso fuera la fórmula que finalmente ganó. Entonces, eso fue necesario porque el país estaba destruido. Sí, en aquel momento era votar por la democracia. Exactamente. El dilema era democracia o autoritarismo. Entonces, pero había problemas institucionales desde el punto de vista democrático, pero había sobre todo una realidad social, económica, productiva, muy deteriorada. Entonces, este es un Brasil más débil, que por lo tanto necesita mucho de la región, pero que está apostando muy fuerte a volver a ser un jugador internacional. Álvaro, y en lo que refiere a las potencias que se disputan, ¿no? Una hegemonía en nuestra región, ¿cómo se está parando Lula ante esto también? Porque hay intereses en América Latina, lo sabemos, lo hemos hablado muchísimo en este programa. Y ese es muy buen punto porque, además de ser más débil Brasil, lo otro que es radicalmente distinto es el contexto internacional. Es más débil que en aquella primera etapa de esa novedad de Lula ganando, de un obrero metalúrgico siendo por primera vez presidente, todo lo que significó las políticas públicas que transformaron Brasil. Ese escenario cambió. Repito, es un Brasil más débil, pero el contexto internacional cambió muchísimo. Y esto que decías, ¿no? Hay potencias nuevas, hay una disputa geopolítica que no es la Guerra Fría, que conocimos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto es una disputa, es verdad, entre Occidente y Oriente, entre Estados Unidos y China, pero no tanto por una lógica de debate justamente de ideas o de modelos, sino de hegemonía pura, de poder, de intereses. Y ahí es donde aparece una oportunidad también, porque esa debilidad al mismo tiempo tiene la particularidad de que se mete en un mundo que está más abierto. Donde no está tan claro, por ejemplo, el peso que tenía Estados Unidos en el primer periodo del gobierno del PT. Entonces, uno observa, y ahí es donde vos planteás cómo se para, ¿no? Y uno encuentra a un Brasil que juega con mucha inteligencia, que no se queda ubicado en ninguno de los dos bandos, no solo en términos de esta disputa geopolítica que hoy organiza el mundo, sino en otros conflictos, en donde se ve un Brasil que piensa con cabeza propia, ¿no? Y que no se alinea tan fácil a ninguna de estas potencias. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Que trata de tener iniciativa propia y no copia lo que otros hacen. Lo segundo es que intenta no estar solo. Y esto es muy importante para nosotros porque su prioridad entonces es construir región, tener peso, tener la capacidad de una unidad que le permita, frente a esa debilidad individual, ser más fuerte. Y después esto que decía yo, de no estar a priori alineado a nada. Y sorprende mucho porque va jugando en un juego que no termina nadie de sentir que es entonces un aliado de. No se casa con nadie. No se casa con nadie. Y eso creo que es una cuestión muy inteligente en este momento. Primero porque no hay categorías absolutas hoy en el mundo. O sea, no son buenos los chinos. Los chinos tienen intereses. Estados Unidos, sí, es lo de siempre, pero hay un gobierno demócrata. Biden jugó fuerte y de alguna manera recordemos el intento de golpe casi inmediato que hubo después de que ganó, antes de asumir.
la presidencia, entre el periodo que gana, que es lo que estamos festejando ahora con un año, y lo que significó la asunción en enero, hubo un intento de golpe y el gobierno de Estados Unidos se manifestó de manera muy clara en contra de ese proceso, entre otras cosas porque fue espejo de lo que les había pasado en recordaban Capitolio. lo que habían hecho con Trump. Entonces, todo eso generó la posibilidad de que Lula, que es muy inteligente y que además es más viejo y más sabio, también eso cambió, se maneja con mucho cuidado y entonces hizo primero una visita a la región vía la CELAC, cuando se reunió en Buenos Aires, tuvo el gesto de visitar Uruguay casi de manera insólita, porque no hay ningún otro registro de un país de ese tamaño que Lula haya visitado y con tanta rapidez. Luego se fue a Estados Unidos, luego se fue a Europa, se fue a China, y de ahí en adelante ha recorrido eso, conversarlo luego con la invitada brasilera, porque es impresionante cómo destina un enorme tiempo a la política internacional y cómo eso funciona para adentro, ¿no? Ahora que estamos discutiendo tanto las ausencias de un presidente en un momento de crisis, Lula nunca paró su agenda internacional, ni siquiera inmediatamente después de lo que fue el intento de golpe. Enseguida vino a Buenos Aires a la reunión de la CELAC y luego a la visita a Montevideo. Entonces, digamos, hay una intensidad muy fuerte y hay sobre todo mucha inteligencia. Entonces, volviendo al punto anterior, yo te diría que Brasil no solo volvió al mundo, volvió a molestar. Está molestando a los poderosos, está molestando en lo político, porque se mete en todos los conflictos, en la guerra de Ucrania y Rusia, ahora en el conflicto en Medio Oriente, se mete en lo productivo, porque disputa de nuevo la lógica de las cadenas de producción, de volver a traer a Brasil y a la región valor agregado. Por supuesto, disputa lo comercial, porque de alguna manera ha sido muy enfático en querer cerrar acuerdos y sobre todo hacerlo como región, y eso es muy importante para interpretar luego las relaciones con Uruguay. Entonces, no solo volvió Brasil, volvió con fuerza, volvió con intención y volvió, por lo tanto, a ser incómodo para los que en aquel momento decidieron sacarlo del escenario internacional. Dijiste región varias veces y hablaste de construir región. ¿Cómo se está parando Lula entonces mirando a Latinoamérica? Y bueno, es una de las prioridades. Yo diría porque le interesa en términos geopolíticos, pero también porque lo necesita. Y sobre todo porque le sirve. Y esto es bueno decirlo, porque si no empieza esta discusión de si hay afinidades ideológicas, si alcanza con eso. Y yo diría que lo de Brasil es muy interesante porque Brasil primero tiene frontera con casi todos los países de América del Sur, con lo cual ya eso te obliga a tener una política internacional regional. Segundo, es la única parte del mundo que le vende valor agregado. Brasil no logra, igual que nosotros y que cualquier otro país subdesarrollado, tener relaciones comerciales con el mundo desarrollado, con el norte sobre todo, en donde haya valor agregado. Terminamos reproduciendo esa lógica de vender materias primas y de comprar valor agregado. Bueno, con América Latina eso no le pasa a Brasil. Brasil defiende gran parte de su industria al venderle esos productos a nuestra región, particularmente con Argentina. Por eso siempre hay que observar la prioridad que tiene Brasil en la relación con Argentina. Deben de estar mirando de cerca lo que va a pasar ahora, es ¿no? la preocupación más grande que tienen hoy, mucho más grande que cualquier Hay otra. una enorme diferencia entre Massa y Milei en lo que va a ser. Vamos a hablar en el tercer bloque, pero... Eso cambiaría la ecuación de la región y, por supuesto, esa relación que hace tiempo Brasil decidió que fuera estratégica, que es esa relación bilateral que además se pensaron en un momento como potencias paralelas. Eso hace mucho tiempo que dejó de ser así. Argentina ha perdido mucho peso, pero sigue siendo muy importante para Brasil, ni que hablar que para Argentina Brasil es determinante. Pero entonces, lo que tenemos que entender allí es que Brasil piensa en la región porque le interesa, porque le importa, porque es parte de su visión geopolítica y además porque le va muy bien. Tiene superávit comercial con todos los países y eso también es una cuestión muy importante. Entonces, construir región para eso, pero también para pararse frente al mundo con otra correlación de fuerza, para relacionarse con Estados Unidos desde otra perspectiva. Qué especial, ¿no? Miren la reunión que acaba de, entre otras cosas, que tuvo nuestro presidente en Estados Unidos. Brasil no estaba invitado. Con lo cual empezamos a ver esos juegos. Brasil volvió al mundo, pero algunos no lo quieren en la mesa. Entonces, eso no pasó, por ejemplo, en la negociación de los BRICS, donde Brasil es parte y suma a otros países de América Latina.
Eso no pasó con el G20, donde comparte con otros países de América Latina también ese espacio. Eso no pasa en la reunión CELAC-Unión Europea y no pasa en la negociación Mercosur-Unión Europea. Bueno, ahí el viernes hubo una novedad grande que tanto Lula como Pedro Sánchez publicaron en la red social X, que habían mantenido una llamada telefónica en la cual se comprometieron a cerrar este acuerdo que lleva ya 22 años de negociaciones antes de que terminen sus respectivos mandatos, ¿no? Brasil al frente del Mercosur, Pedro Sánchez liderando a España al frente de la UE. ¿Cómo lo ves esto? ¿Te parece que es posible? Y es un momento clave. Mirá, estamos Paraguay ya había advertido, se hace con Brasil o no se hace, ¿no? Sí, sí, lo dijo el presidente, el nuevo presidente de Paraguay, porque le toca a Paraguay luego la presidencia pro tempore, y dijo, no voy a hacer más nada si no lo logró Lula. Pero qué interesante, ¿no? Se dan cuenta que una visión que en general defiende mucho los sectores conservadores, ¿no? De que se tienen que acordar, tiene que haber acuerdos comerciales y no todo es un fracaso. Bueno, en manos de dos progresistas está hoy la posibilidad de que ese acuerdo se concrete, porque Pedro Sánchez es un hombre del Partido Socialista, Lula es un hombre progresista, entonces sí será importante que saquemos esos prejuicios y que nos demos cuenta que para que dos regiones que son muy importantes hoy en la geopolítica y que se necesitan recíprocamente, y que el único sentido no es lo comercial en esa relación, sino justamente defender otros valores hoy en el mundo, porque no hablaron solo del acuerdo, hablaron también de la paz en Medio Oriente, y coinciden muchísimo en la mirada con respecto a la guerra de Ucrania y Rusia, y coinciden mucho, por ejemplo, en los temas ambientales. Entonces, todo eso es parte de un acuerdo que vale la pena si contiene todas esas cosas. Y Pedro Sánchez y Lula representan esa idea de una negociación que no puede ser solo entre dos almacenes, a ver qué te vendo y qué te compro, porque si no va a quedar trancada. Entonces, hay una oportunidad, pero también un potencial fracaso, porque ninguno de los dos puede hablar por sí mismo. Sobre todo Pedro Sánchez, que tiene mucha presión en la Unión Europea. Lula tiene más capacidad, entre otras cosas porque son menos países y porque, digamos que en la región está difícil hacerle contrapeso a Brasil, sobre todo en algunos lados donde no tenemos una política exterior muy fuerte, ¿no? Pero hay una oportunidad, ojalá en estos pocos días que quedan tengamos la buena noticia de que termina habiendo un acuerdo justo, un acuerdo que no sea simplemente lo tradicional vinculado al comercio, sino que mire lejos y que le permita a las dos regiones, sobre todo, fortalecer su capacidad de influir en este mundo en transformación. En el Mercosur nosotros estamos, lo integramos, pero hablando de otros acuerdos que ha logrado Brasil, bueno, mencionabas el BRICS, pero ¿de qué nos sirve a nosotros, por ejemplo, que estamos en la región, que Brasil genere otro tipo de nexos con otros países? Y nos permite ser parte del mundo, si no estamos afuera. ¿Alguien cree sinceramente que Uruguay puede hacer política exterior si no es como región? Ya lo probamos, ¿no? O sea, se habló de un TLC con China. ¿Dónde está? O sea, ¿cómo podríamos negociar con Europa si no es a partir de esa lógica? Entonces, mientras Brasil estuvo fuera, que ese es el sentido de nuestro enfoque y el hilo conductor de este bloque, quedamos también nosotros afuera. No logramos ningún acuerdo. O sea, necesitamos región. ¿Eso quiere decir que luego sea fácil conseguir un acuerdo? No. Tenemos que discutir adentro, pero al menos estamos en el juego. Pero si no, es imposible. Entonces, vuelve Brasil y por lo tanto volvemos a tener una oportunidad. Sin Brasil hubiera sido imposible, con Brasil solo tampoco se puede. Y por eso la inteligencia de poder construir para adentro de la región un debate. Por eso tan importante la reunión del Retiro, aquella que se hizo, la primera en 9 años, donde volvieron a reunirse los presidentes de Sudamérica que no lo habían hecho ni siquiera en la pandemia, donde teníamos la necesidad como mínimo de coordinar una política sanitaria común, la compra de las vacunas, el evitar que justamente a algunos les fuera muy bien y a otros mal y por lo tanto inmediatamente permeara otra vez el COVID en la región. Bueno, todo eso no lo supimos hacer y recién se recupera apenas hace unos meses con esa reunión tan particular que tuvo hasta un nombre especial, que es el Retiro. Lo vamos a trabajar en otro programa porque eso va a ocurrir seguramente previo a la cumbre de Mercosur, que son los primeros días de diciembre, que vamos a tener claro qué se piensa sobre la integración en Sudamérica. Porque el Mercosur es un sujeto muy claro, que entre otras cosas tiene esta negociación sobre la mesa con la Unión Europea, pero la pregunta es qué va a sustituir al UNASUR. Está bastante claro que no va a volver a llamarse así. Esa discusión fue en Retiro, en esa reunión en Brasilia. Toma la presidencia de ese espacio ahora Chile, Boric, y va a ser muy interesante porque es claro que se necesita algo más que el Mercosur en las negociaciones. Y yo creo que la CELAC queda demasiado grande. Está bien para un debate más político, pero necesitamos algo intermedio. Entonces,
de lo que ahí surja va a aparecer un nuevo asunto que tiene que ver con cómo se va a construir integración en Sudamérica. Eso también va a estar liderado por Brasil, pero no solo. Y la inteligencia que tengamos los países de la región de construir eso va a ser muy importante para el futuro de nuestra región, porque si no vamos a quedar siempre con esta idea de que vamos a depender de lo que haga Brasil. Esté o no esté. Si no está, quedamos todos afuera, y si está, no alcanza. Entonces, creo que es muy importante pensar en esto que decías vos, ¿no? ¿Qué nos va en juego con esta reaparición de Brasil? Bueno, la oportunidad de volver a hacer algo, de que nos escuchen en el mundo. Y siempre intentamos hacer como una última bajada a Uruguay, ¿no? Nos agarra en un momento bastante complejo a nivel de política internacional porque, bueno, la renuncia del ex canciller Bustillo es un momento un poco incómodo para Uruguay, pero bueno, ¿cómo ves este Brasil ante nosotros? Y sí, tiene mucho que ver con la pregunta anterior, porque deberíamos estar aprovechando al máximo esto, sobre todo un Brasil que mira a Uruguay. Esto que decíamos de la visita enseguida insólita, de Lula, ¿no? claro. O sea, son señales. Además, con una señal en donde Uruguay quedaba muy bien parado, porque primero fueron 3 expresidentes a acompañar al presidente a la Asunción. Eso dio una imagen muy distinta al resto de la región. Después, cuando visita Lula a Uruguay, también lo hace en un sentido muy plural. O sea, tenemos una relación privilegiada que la deberíamos aprovechar con una política exterior inteligente y seria y sólida. Y nada de eso parece estar pasando en este momento. Yo solo pensando en la simetría ante Itamaraty, que es la Cancillería brasilera, claro, de una solidez, de que incluso sostuvo la política internacional lo más posible con un presidente como Bolsonaro. Entonces, a nosotros nos está pasando al revés. Tenemos una enorme debilidad hoy en la política internacional. Tenemos además, yo creo, un golpe a la imagen. Es que los titulares, perdón Albert, pero los titulares a nivel internacional, en lo que ha sido esta semana, están hablando de la renuncia, lo que dijo H, las mentiras, el hecho de perder un celular, cuestiones que, una política muy chiquita. Dramática, ¿no? Dramática, porque estamos perdiendo la oportunidad no solo de pesar en el mundo, que es muy relativo, sino de influir en la construcción de una nueva etapa en la región. O sea, esto nos mete para adentro. Y Uruguay metido para adentro es un desastre, porque nosotros solo existimos si tenemos política internacional. Entonces, ojalá se recupere pronto, porque Brasil mira con mucha atención. Nosotros tenemos aquí la sede del Mercosur, tenemos la sede de Aladi, tenemos la gestión de una parte de la imagen de la región, no solo de Uruguay. Y eso hay que aprovecharlo. Entonces, y es un momento en donde si se pierde esa ventana de oportunidades, de estar conquistando avances en materia internacional, después va a ser difícil que vuelvan. Entonces, Brasil nos necesita. Quizá de los países de la región, junto con Argentina, es uno de los países que más necesita Uruguay, no por su tamaño, no por su peso, no por su población, sino por su prestigio. Y eso es lo que hoy está en juego. Álvaro Padrón, como siempre, muchísimas gracias. A ti. Quédense que en el próximo bloque de Sin Fronteras seguimos poniendo la mirada en Brasil. Y a un año de la victoria en las urnas de Ignacio Lula da Silva en Brasil, continuamos analizando lo que han sido estos meses de su liderazgo, esta vez de la mano de la profesora en Derecho y Relaciones Internacionales y también coordinadora del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, Giselle Ricobom. Giselle, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es siempre un gusto participar. Igualmente. Giselle, en el bloque anterior hablamos de cómo Lula en estos meses ha puesto la mirada en el afuera, ¿no? En lo que es la inserción de Brasil a nivel internacional. ¿Qué lectura haces vos de estas estrategias que está tomando Lula? Bueno, realmente es una de las estrategias ya renovada, por así decir, de los primeros mandatos de el eje de estrategia, por ejemplo, latinoamericana, con la integración y también por un protagonismo más amplio en las relaciones internacionales, fue siempre un programa muy importante de los mandatos del presidente Lula, ¿no? Así que ha rescatado, por ejemplo, el tema de los BRICS, los BRICS ampliados, se habla hoy de BRICS Plus,
o sea, Brasil estuvo ahí, ahora también hay la presidenta Dilma, ¿no? Que es presidenta del Banco de los BRICS. También Brasil va a tener un importante liderazgo, ¿no? El próximo año en la reunión de G20, que va a ser en Brasil, está coordinando. Bueno, sin hablar de un protagonismo muy fuerte en términos de defensa de la paz en toda esa crisis mundial, ¿no? Y además Latinoamérica, que es un tema de Mercosur, de otros órganos latinoamericanos de integración, que siempre fue un tema muy caro al presidente Lula. Entonces creo que en términos de relaciones internacionales, el número de países que Lula ha visitado ya desde enero enseña bien que seguirá teniendo ese tema de las relaciones internacionales como una línea muy importante y prioritaria de su gobierno, ¿no? Ha hecho mucho ya en este año de rescate de esa política, pero también de profundización de lo que sea esa cooperación, que no sea una cooperación solo voltada y preocupada con los tradicionales centros de poder. Giselle, mencionábamos que este viernes se conoció que hubo una llamada telefónica entre Lula y Pedro Sánchez en lo que refiere a la posibilidad de cerrar finalmente un acuerdo tras 22 años de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Si se llegara a concretar esto, ¿te parece que es justamente como una señal de victoria y algo incluso hasta simbólico en lo que refiere a lo que viene siendo la estrategia de Brasil a nivel internacional y hacia la región también? Yo creo que nadie mejor que el presidente Lula para que ese tema sea solucionado, ¿no? Justamente por ese contexto que hablábamos sobre la importancia que tiene para ese gobierno el tema de las relaciones internacionales. Ahora bien, que sea también un acuerdo que beneficie a los países de Mercosur, que también no sea subserviente, ¿no? a los intereses de la Unión Europea, que se impone mucho en relación a restricciones, a barreras que son comerciales, ¿no? Históricamente hablando, es una unión de integración que se protege mucho en términos de sus intereses, y yo creo que Lula tiene esa sensibilidad y ese compromiso, ¿no? Con la desigualdad, los mercados latinoamericanos, para hacer un acuerdo que sea más benéfico, que sea más prioritario a los países del Mercosur. Porque evidentemente negociar con la Unión Europea es algo difícil justamente por el peso, ¿no? Que tiene en términos comerciales, pero por el protagonismo que estábamos diciendo, creo que nadie mejor que Lula para tener un acuerdo más equilibrado, ¿no? En términos de interés también a los países del Mercosur. Giselle, por más de que es conocido que Itamaraty es una institución por sí misma y tiene muchísima fortaleza, obviamente sufrió los embates de lo que fue el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Le está costando mucho a Brasil recuperar su imagen a nivel internacional tras lo que fue esa gestión que convengamos que a nivel internacional dejó en algunos casos bastante mal parado al país? Es verdad, Maite. Lo que pasa también es que hay mucha gente de la diplomacia brasileña que, claro, no estaba comprometida estaba incluso haciendo la construcción de las bases tradicionales de la diplomacia y que ha, como puedo decir, resistido en esos últimos 4 años, ¿no? Entonces, yo creo también que no es el primer mandato de Lula. Eso ayuda mucho porque la gente ya lo considera como un líder global. Ya conocen su historia, ya conocen sus compromisos, ¿no? Con los valores humanitarios y más humanos en relación a sacar a la gente de la hambre, de la pobreza. Y yo creo que ese rescate es súper importante que él haga, incluso como un líder, ¿no? Una retomada de su rol y de su papel como líder mundial. Pero creo que es un trabajo ya que tiene ese precedente histórico largo del propio presidente, y por eso ayuda mucho a Brasil, ¿no? Y ayuda muchísimo a la diplomacia brasileña, porque hay mucha gente técnica, por así decir, que siguió trabajando mucho con mucha seriedad en relación a lo que la tradición también de la diplomacia brasileña ha hecho, ¿no? Desde siempre. Entonces creo que en términos de rescate es importante lo que tiene hecho por las relaciones que acabamos de decir, de ese esfuerzo de viajes internacionales, de participar y mantenerse, ¿no? Con posicionamientos firmes en relación a esa crisis mundial, a la guerra, por ejemplo. Pero esa historia del presidente ayuda mucho, ¿no? en ese proceso de retomada de la diplomacia brasileña, que es
históricamente, ¿no? Es una diplomacia muy respetada en el multilateralismo, especialmente del sistema universal. ¿Y cómo se ve a la interna de Brasil el hecho, por ejemplo, de que Lula haya estado prácticamente la mitad de su mandato afuera, ¿no? Como poniendo la mirada en la inserción? ¿Se le reclama de alguna manera que esté más en el país? ¿Se le reclaman algunas políticas? ¿O desde Brasil están, digamos, contentos o a favor de esta estrategia que está implementando Lula? Yo creo que la oposición siempre va a tener críticas, ¿no? Primero con el protagonismo de Lula, porque eso les enoja, ¿no? Eso le molesta, porque es un hombre que tiene mucha credibilidad internacional. Mira, mismo cuando estaba arrestado por una injusta prisión, ¿no? En tiempo de Lava Jato, por esa persecución criminal que hicieron con él, que es totalmente ilegal, que fue anulada por la Corte Constitucional brasileña, la gente de fuera, ¿no? Muchos líderes mundiales manifestaron apoyo al presidente. Entonces yo creo que claro, es crítica por esos viajes, por ese papel internacional. Claro, la oposición lo hace internamente en Brasil, pero vamos a acordar, ¿no? Que Brasil al tiempo de Lula fue la 7ª economía mundial. O sea, que Brasil está regresando al sistema internacional con peso importante de los países de G20, de los países de los BRICS, como hablamos. Y claro, una concepción muy pequeña de lo que debe ser Brasil cree que esa participación no es importante, pero en un mundo globalizado, en un mundo donde las crisis son contaminadas, no contaminan a todos los países, en un mundo donde Brasil, ¿no? Con el tamaño que tiene, con la economía que tiene, la cantidad de personas que poseen su territorio, por la grandeza que tiene, la gente que comprende, ¿no? ese papel de Brasil seguramente le apoya, y yo creo que la mayoría, claro, a pesar de las críticas que es común en la democracia, la mayoría entiende que es un juego fundamental, ¿no? que Brasil haga no solo Latinoamérica para también contrabalanzar, ¿no? el peso en esa agenda internacional, en ese un sistema de contrapeso del sistema multilateral, ¿no? Entonces, claro, críticas siempre habrá, porque esa crítica se tenía en los primeros mandatos, sigue teniendo de los periódicos acá en Brasil, pero los resultados y lo que tiene traído de inversiones también para el país tienen sido muy también consideradas. Seguimos poniendo la mirada al interior de Brasil, lo mencionaba Álvaro Padrón en el bloque anterior. Lula tuvo que generar sendos acuerdos para llegar a la presidencia. ¿Cómo está haciendo para negociar y para lograr una buena gobernabilidad? Porque es algo que se mencionaba en octubre del año pasado de cómo iba a ser, ¿no? para negociar justamente y poder gobernar bien. ¿Cómo le está yendo en ese sentido? Claro, vamos a recordar que Brasil en la era de Bolsonaro estaba absolutamente polarizado. Pasamos por una pandemia tremenda, ¿no? Que ha ceifado muchas vidas de brasileños. Pasamos por momentos de un discurso de odio, o sea, de una sociedad que estaba realmente destrozada por la pandemia, por las crisis democráticas, por constantes amenazas a la democracia. Y cuando llega Lula, su primer discurso es un discurso de pacificación. Yo creo que eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? El presidente es uno de los presidentes más pacifistas de nuestra historia, tanto internamente cuanto en su discurso internacional. Es un presidente que tiene su corazón y su política voltada para las personas más sencillas, más vulnerables, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Ahora, claro, para vencer Bolsonaro tuvimos que hacer una frente amplia, como vos sabéis, un gobierno de coalición que involucra gente que tiene varios espectros políticos partidarios, ¿no? Y hay que hacer una composición de intereses. Un país del tamaño de Brasil, con el presupuesto que tiene Brasil, con la cantidad de intereses, ¿no? que hay en el Parlamento, por supuesto, por ese desarrollo económico inclusive, hay que saber negociar de forma republicana. Yo creo que, obviamente, Lula tiene gran experiencia en mediación, ¿no? Él más que nadie tiene una gran lideranza, un liderazgo tremendo en ese sentido. Ahora, evidentemente que es un gobierno que principalmente tiene logrado, como mínimo, reanudar los programas sociales fundamentales que marcan su gobierno.
Evidentemente que hay que reemplazar muchas veces un ministro u otro por tema de presión del Parlamento, porque para aprobarse determinados programas que son estructurales de gobierno hay que hacer composiciones, eso es propio de la democracia, pero al final y al cabo yo creo que los principales programas del gobierno Lula en ese primer año, ¿no?, marcan una retomada. Cito como ejemplo, ¿no?, del programa de la hambre. Brasil había en sus primeros mandatos salido del mapa de la hambre de las Naciones Unidas y ahora regresamos, ¿no?, con el gobierno Bolsonaro. Entonces, ha votado con mucha fuerza programas sociales como Bolsa Familia, programas Sin Hambre, ¿no?, el programa Sin Hambre, que tiene el mismo objetivo de atender a la gente que está pasando hambre. Ese es un discurso muy presente en el discurso de Lula, y también las políticas primeras los esfuerzos fueron tomados ahí. En términos de inversión en el área de la cultura, de la salud, de la educación, o sea, la reanudación verdadera de programas esenciales y que fueron marca de los gobiernos de sus dos mandatos, ¿no? Yo creo que además de esos programas, ¿no?, de retorno, el control de la inflación como marco importante, ha caído los precios de los combustibles, de los alimentos. O sea, en ese primer año tuvimos una estabilidad económica que va a permitir también el crecimiento, pero también el control de la inflación, y eso impacta directamente en la calidad de vida de la población, y eso es fundamental. Yo, claro, ahora si pregunta, ¿no?, claro, sería exactamente el programa de gobierno que una persona o más a la derecha o más a la izquierda quisiera. No, es un gobierno de coalición con un vicepresidente, ¿no?, que era su antiguo oponente, y que están haciendo una composición muy importante en tiempos post-Bolsonaro, en tiempos donde casi Brasil sufre un golpe al inicio de año, casi Brasil, ¿no?, pasa de nuevo a una dictadura. Entonces yo creo que ese gobierno, de una forma republicana, tiene poco a poco hecho grandes avances en términos de programas sociales y ha logrado, ¿no?, democráticamente poner el país en los rumbos correctos de nuevo, ¿no?, después de una era muy difícil que pasamos todos nosotros. Mencionaste el intento de golpe que, recordemos, ocurrió en enero, a pocos días de asumir Lula. Giselle, contanos, ¿en qué está el proceso judicial con las personas que estuvieron involucradas en esto? Bueno, eso está en juzgamiento de la Corte Constitucional, que tiene ya condenado a algunas personas importantes, ya condena criminal, ¿no?, de esos actos, reconociendo actos de terror, actos de amenaza a la democracia, de personas individualizadas, porque evidentemente el derecho criminal necesita esa individualización de la pena, ¿no?, de la responsabilidad. Y la Corte Constitucional en menos de un año ya empezó, por lo tanto, las primeras condenas. Yo creo que poco a poco, y sigue, ¿no?, las investigaciones siguen con rapidez, y esa gente está siendo condenada y responsabilizada. No solo la gente, quiero recordar, que directamente estaba en Brasilia, ¿no?, haciendo ese tipo de daño al patrimonio público, amenazando nuestro sistema democrático, pero también están investigando gente que ha financiado ese tipo de acción, ¿no?, terrorista. Entonces, pasa no solo por la gente que directamente estaba ahí violando el patrimonio público, pero también especialmente aquellos que han sostenido todo ese proceso de manutención de la gente delante de las fuerzas, de los predios, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, que quedaron desde el resultado de las elecciones delante de esos predios, reunidos en plaza muchas veces, ¿no?, poniendo en duda los resultados de las elecciones, al final, para terminar como el mundo se conoció, ¿no?, con esos actos de 8 de enero. Entonces la Corte Constitucional tiene hecho un buen trabajo, y esas investigaciones deberán incluso llegar a personas de gran importancia, ¿no?, incluso políticos, hasta mismo el propio expresidente Bolsonaro, que ya fue, cuyo tribunal electoral ya sacó sus derechos políticos, ¿no?, por acciones que estaban ahí. Entonces, certamente va a alegar a responsabilizar gente de más alto grado político, por así decir, porque están siendo céleres, pero sin, claro, ¿no?, sin prejuicio del debido proceso legal, del derecho a defensa.
y todo lo que debe ser respetado en términos de proceso penal para esa responsabilización. Mencionabas hace un ratito cómo se manifestaba el fenómeno, perdón, de la polarización en Brasil en las elecciones pasadas. ¿Cómo lo estás viendo ahora de cara a lo que son las elecciones municipales que se vienen el año que viene y donde ya se empiezan a disputar quizás no algunas cosas de cara a las presidenciales que todavía falta, pero bueno, se van midiendo algunos actores? ¿Cómo lo están viviendo? El principal equívoco que podemos imaginar por ahora, no sé si me escuchan bien. Sí, no te sé escucho bien. Sí, el principal equívoco sería creer que esa polarización se ha terminado con la elección de Lula, ¿no? Creo que todavía sigue teniendo gobernadores, importantes personas queriendo decir, capitalizar el bolsonarismo, ¿no? Para su bases política. Entonces tenemos gobernadores de São Paulo, la provincia, por ejemplo, de Minas Gerais, personas que quieren, sabiendo que Bolsonaro está inelegible, ¿no? Quieren asumir esos valores del bolsonarismo para tener voto, ¿no? Claro, ampliar su base electoral. Entonces, evidentemente que hay muchos bolsonaristas, mucha gente que ha votado, que sigue apoyando a Bolsonaro, hay desde la extrema derecha, pero también gente que creía, ¿no? Que su discurso, mucha gente de boa fe, ¿no? Por así decir, que creía que esa persona podría lograr algún avance en Brasil y que sigue, ¿no? Teniendo informaciones equivocadas, ¿no? Porque vamos a recordar del fake news, de toda desinformación que pasa también, de una alienación que pasa también por las iglesias, y todo eso sigue siendo el caldo cultural de Brasil, ¿no? Que no ha desaparecido. Ahora bien, claro, en las elecciones municipales eso estará en juego de nuevo porque no hemos logrado, ¿no? Sacar totalmente el problema de las fake news de Brasil. Además que el Tribunal Electoral tiene hecho un excelente trabajo, el propio Ministerio de Justicia, ¿no? En la tentativa de reglamentar esas redes, esas plataformas digitales que al final controlan también la información. Y eso va a impactar certamente en esas elecciones municipales, ¿no? Yo creo que estamos mirando un momento importante porque, como decía al inicio, el presidente Lula tiene un discurso de pacificación muy importante. A mucha gente que era, por ejemplo, ¿no? Prefeitos, que eran fiscales, que eran gobernadores de provincias, que pasaran también, ¿no? a hablar con Lula, a tener contacto, porque Lula tiene un discurso muy importante de no importa el partido, soy presidente, yo voy a ayudar las ciudades y los gobiernos sin mirar exactamente los partidos políticos. Yo creo que ese es un discurso que necesitábamos, un discurso de rescate de respeto, el discurso de un rescate de un republicanismo, ¿no? Sin el discurso de odio, sin ese discurso envenenado por intereses, ¿no? De grupos. Pero claro, el próximo año va a ser, yo creo, un desafío, va a ser también un teste para saber si en ese primer año minimizamos un poco, ¿no? Esa polarización. Pero no creo, y sería un equívoco de cualquier pensar que eso se ha extirpado de nuestra sociedad. Eso es un fenómeno mundial que va a seguir, ¿no? De acuerdo con los intereses. Hay muchos parlamentarios que siguen teniendo este tipo de comportamiento, ¿no? Y yo creo que poco a poco vamos reglamentando, responsabilizando para que podamos volver a respirar, ¿no? Aires más democráticos. Yo creo que ese gobierno permite eso, ¿no? Estamos respirando aires saludables, ¿no? De una democracia que respeta la libertad de imprensa, que respeta las instituciones, donde el presidente no fomenta, ¿no? Un discurso de odio, al revés, un presidente que es ejemplo de humanidad y ejemplo de diálogo no solo en Brasil, como a nivel mundial también. Giselle, no puedo evitar preguntarte qué tan de cerca están mirando la situación de Argentina, ¿no? Recién hablabas de discursos de odio, de democracia, y bueno, en lo que son las elecciones que se ven en Argentina son palabras grandes que se están usando mucho y se están poniendo en cuestión con algunos discursos bastante peligrosos de parte de uno de esos candidatos que es Javier Milei. ¿Cómo lo están viendo desde Brasil y qué tanta expectativa hay respecto a estas elecciones? Seguramente con mucha preocupación, ¿no? Porque especialmente como dice, nosotros ya pasamos por 4 años de un gobierno con una persona
que no podemos hablar que no tiene juicio de sus facultades mentales, porque tiene, sabe lo que hace, no sabe el mal que ha producido. Por ejemplo, imaginan pasar, como decía, una pandemia con alguien que es contra la ciencia, ¿no? Con un presidente que no quiere vacunar a su población. Lo que estamos mirando con Milei se acerca mucho, ¿no?, de lo que ha pasado muchísimo, incluso con un personaje muy semejante, con sus características personales distintas, pero muy semejante al discurso que tuvimos en Brasil. Entonces, miramos con mucha preocupación una posibilidad de que Milei venga a vencer las elecciones de la Argentina, justamente porque sabemos lo que puede pasar con Argentina si gana un hombre con ese perfil, ¿no? Ahora, creemos también que la sociedad argentina al final, ¿no?, va a mirar que las opciones que son muy distintas y que ese ejemplo, no solo en Brasil, ¿no?, que ha pasado por muchos países, de una ola conservadora, una ola que ha aprovechado de un discurso de radicalización contra la política, ¿no? Es muy semejante también la idea de contra el Estado, contra la política, que ha producido tremendos retrocesos en nuestros países, vulnerando siempre la gente más pobre, ¿no? Ese es el resultado final, ¿no? Porque la gente más rica no, seguramente va a aprovechar un poco de gobiernos que son tan débiles para el Estado, ¿no? Entonces, para decirte, ¿no?, con mucha preocupación, pero creyendo que Argentina saberá elegir, ¿no?, a un presidente que seguramente mantenga las instituciones democráticas en funcionamiento saludable en su propio país, especialmente porque vivimos algo muy semejante a lo que puede pasar en Argentina. Muy bien, Giselle Ricobón, profesora en Derecho y Relaciones Internacionales y también coordinadora del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos para Sin Fronteras. A ti, Maite, un gusto y estoy siempre a disposición. Un abrazo. Gracias. Bien, y justamente en el próximo bloque entonces nos vamos a meter a ver qué es lo que está pasando con esta recta final de las elecciones presidenciales en Argentina. Quédense que ya venimos. Bien, queda cada vez menos para ese tan esperado 19 de noviembre en Argentina y para hablar sobre cómo se está viviendo el panorama político y de elecciones en este país es que recibimos nuevamente a la periodista María Laura Morales, quien ya nos había acompañado, recordemos, en la transmisión que realizamos en vivo aquí por Sin Fronteras. Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a vos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos allí en Uruguay. Gracias, María Laura. Bueno, está agitadísima Argentina, pero arranquemos por lo que fue el pacto de Acasuso, ¿no? Este pacto que acordaron Javier Milei con Mauricio Macri. ¿De qué va este pacto y qué consecuencias políticas trajo? Bueno, recordemos que ya hace tiempo que esto incluso lo venimos sabiendo aquí en Buenos Aires, en todo nuestro país, que hay un acercamiento bastante importante, ¿no?, de Mauricio Macri hacia la Libertad Avanza, hacia Javier Milei. También recordemos que en su momento incluso se vio en las PASO, digamos, esa foto, ¿no?, esa postal de Macri abrazando a Bullrich, pero también de alguna manera respaldando a Milei. Era como algo, ¿no?, bastante como raro, quizá a todos ya nos empezaba a sonar raro, pero lo cierto es que se vio mucho más y esto se profundizó muchísimo más y luego de los resultados de las elecciones del 22 de octubre, cuando directamente decidió volcar su apoyo, su respaldo a Javier Milei. Un Javier Milei que prácticamente se está quedando cada vez más solo. El único que tiene de aliado en este momento es Mauricio Macri, que obviamente tiene una conveniencia de acercamiento al libertario. Y esto lo decimos porque, bueno, sabemos que el radicalismo dijo prácticamente que no lo va a apoyar. Los máximos referentes del radicalismo dicen que no lo van a apoyar en el balotaje, por ejemplo. La izquierda también, Miriam Bregman, que otra de las candidatas también que compitió en la contienda de octubre, dijo que no era lo mismo Massa que Milei. Schiaretti en un principio no quiso jugarse demasiado
pero después dijo también que, digamos, Milei no era la mejor opción. Ya están los candidatos enviando a sus votantes a inclinarse o por votar en blanco o por votar a Massa, ¿no? Se espera también un porcentaje bastante alto de una votación en blanco para el próximo 19 de noviembre, día del balotaje. Decimos también que incluso los propios del PRO ya le están diciendo a Mauricio Macri que no van a acompañar y no van a apoyar al candidato libertario. Con lo cual, bueno, hay un escenario de, si se quiere, de fuga de referentes de distintos partidos políticos, y esto hace que Milei se encuentre cada vez más solo. Y te cuento un dato más. El día de ayer, en el Congreso de la Nación, se realizó la Asamblea Legislativa, una Asamblea Legislativa, porque hay varias, ¿no? Muy parecida a lo que fue el 1 de marzo, cuando se reabre el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, pero en esta oportunidad fue una Asamblea Legislativa de proclama. ¿Qué fue lo que se hizo? Un conteo de los votos, con lo cual quedó oficialmente habilitado el balotaje para el próximo 19 de noviembre. Esa asamblea se realizó en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, donde estaban concentrados, todo el arco político estaba concentrado ahí porque estaba integrado por los 72 senadores, senadoras, y también los 257 entre diputados y diputadas, con lo cual toda la Cámara de Diputados y todo el Senado estaba allí. Y se vieron a los máximos referentes. Estuvo el mismo Sergio Massa, desde los palcos, siguiendo esa proclama de definición del conteo de votos que dio el balotaje, que resultó ser el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, y se habilitó el 19 de noviembre. Este es el paso formal, según lo indica un artículo de la Constitución Nacional, el artículo 96 de la Constitución, amparados en otros artículos del Código Nacional Electoral. Allí también estaba Javier Milei, junto con Victoria Villarroel, su compañera de fórmula, ¿no? Porque justamente el balotaje va a ser entre los dos primeros candidatos que resultaron de la contienda del 22 de octubre, en los dos primeros lugares. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidato a presidente y vicepresidente, con un 36,68% de votos, y luego Javier Milei, Victoria Villarroel, con 29,99%, casi 30%, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, volvemos a los articulados de la Constitución, que dicen que si no se ganó en primera vuelta con 45% de votos, bueno, los que tampoco se llegaron al piso del 40 con una diferencia de menos de 10 puntos, entonces con este resultado se va a balotaje. Esto es lo que dice el artículo de la Constitución y también habla el Código Nacional Electoral. Pero previo a eso se tiene que hacer oficialmente esta proclama que, como les decía, se hizo el día de ayer en el Congreso de la Nación y concentró a los dos principales contrincantes, por decirlo de alguna manera, que van a estar disputando el primer lugar, el lugar de la presidencia, el sillón de Rivadavia, el próximo 19 de noviembre. María Laura, tú hiciste un poco un raconto de cómo se han ido moviendo las fichas a nivel político, ¿no? Y cómo se han estado ubicando. Pensando en esto y en el pacto que mencionábamos al principio entre Macri y Milei. Milei dijo que se trata de un pacto de apoyo incondicional, o sea, sin condiciones. En lo que refiere a la narrativa de Milei, cómo se está presentando en los medios y lo que está diciendo, ¿te da la sensación de que esto es efectivamente sin condiciones o ha estado cambiando un poco su discurso? Sí, ha estado cambiando su discurso. En cuanto al pacto puramente entre Milei y Macri, sí, seguramente va a ser sin condiciones. Hay un dato que es que Macri está acorralado con causas en la justicia, en el Poder Judicial. Un Poder Judicial cuyos máximos referentes, la Corte Suprema de Justicia, ya se manifestaron y se pronunciaron a favor de Sergio Massa. Este es todo un antecedente, hay un antes y un después, porque Macri está muy complicado en causas judiciales, con lo cual, bueno, esto sumado a que se habla de una enemistad de vieja data que hay entre Sergio Massa y Mauricio Macri, bueno, Macri ha comenzado, ha dicho, y incluso salió en los medios, de que si ganaba Massa se tenía que ir del país, con lo cual, bueno, seguramente ha sido sin condiciones. La primera condición debe haber sido que lo absuelvan de estas causas judiciales. Recordemos, bueno, hay muchas causas
del gobierno macrista, que han quedado ahí en el tintero, a medio camino, que no se han resuelto, tienen que ver con, bueno, una de ellas es la investigación del submarino Ara San Juan, del hundimiento que sucedió en el año 2017. Este mes se están cumpliendo, recordemos, se está cumpliendo un nuevo aniversario del hundimiento del submarino Ara San Juan. Luego, escuchas ilegales es otra causa también, donde tiene que ver, ¿no? Es parte de la causa del submarino Ara San Juan. Escuchas ilegales que no solamente a los familiares de los tripulantes, los 44 tripulantes del Ara San Juan, sino también a periodistas, políticos. Recordemos que hubo, bueno, una lista, hasta nos tuvimos por este lado que fijar si no estábamos en esta lista, digamos. Estoy comentando esto, pero porque realmente fue muy escandaloso en su momento, ¿no? Lo de escuchas ilegales. Bueno, causas de corrupción, tiene también pedidos, ha tenido, digamos, pedido de juicio político por digamos, por el préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional, digamos, dinero que no se ha visto, y no es por hablar en favor de un candidato o de otro, pero esta es la realidad, no se ha visto reflejado en infraestructura, por ejemplo, en el país. Estamos hablando de 50.000 millones de dólares. Entonces, todas estas causas están en la justicia y Macri está muy preocupado, sobre todo por su situación judicial. Esta semana, obviamente, Argentina está atravesando diferentes dificultades, pero esta semana se caracterizó por problemas con los combustibles. ¿Qué fue puntualmente lo que pasó y qué originó esta crisis que se estuvo viviendo? Bueno, como bien decís, hubo un problema de abastecimiento a las estaciones de servicio por parte de combustible, algo impensado que suceda en nuestro país, ¿no? El segundo, digamos, productor de gas no convencional del mundo, el cuarto de petróleo no convencional del mundo, digamos que escasee el combustible a semanas o entre medio de una elección y otra donde se define la próxima presidencia de nuestro país, es como que da para sospechar y para analizar. Y en eso están todos. Bueno, Massa primero les puso un ultimátum a los empresarios, bueno, indicando de que si no, digamos, se reactivaba el suministro del combustible, les daba el ultimátum hasta el martes a las 12 de la noche, ¿no? Porque si no iba a haber severas multas y sanciones. Porque, digamos, el stock de combustible no estaba, lo que estaba pasando es que no estaba llegando a las refinerías ni a las estaciones de servicio. Y esto produjo todo un caos en el país. Ahora ya se rehabilitó, porque este escenario estuvo ocurriendo a principios de esta semana. A esta altura de la semana ya se abastecieron las estaciones de servicio en algunos puntos del país, sobre todo Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, que son los lugares, bueno, donde masivamente, por la cantidad poblacional, ¿no?, se consume mayor cantidad de combustible, pero hay muchísimos problemas todavía en el interior del país, en el NOA, en el NEA, el norte de nuestro país, también en la Patagonia, lugares alejados, ¿no?, porque las distancias son muy largas en nuestro país, hay provincias muy alejadas y todavía hay serios problemas, colas de autos, de camiones, de distintos vehículos, problemas para cargar combustible. Se ha puesto un tope para cargar combustible, primero en algunos lugares de 2.000 pesos, en otros de 6.000, en otros ha llegado a 10.000 pesos el tope para la carga de combustible de un vehículo, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos hablando de un escenario impensado que nunca ocurrió, y menos en un periodo tan especial donde se está decidiendo la presidencia de nuestro país. En este sentido, ahí están mostrando a Sergio Massa, bueno, Massa también habló de especulación, incluso el gobierno les dejó de cobrar un impuesto al combustible líquido a las empresas, porque ¿qué pasa? Las empresas están pidiendo aumento de combustible. En lo que va del año aumentó un 70% el combustible, pero bueno, con una inflación que supera 103 puntos, ¿no? 103% y un poco más, diría también, que ha habido de inflación, con lo cual, bueno, no se acompaña el aumento del combustible con la inflación existente. Este es el problema de fondo. Pero bueno, este ha sido el principal inconveniente y lo que desencadenó la falta de estoqueo, por decirlo de alguna manera, del combustible en
en las refinerías, en las estaciones de servicio de todas las provincias de nuestro país. Bien, María Laura, me imagino que la sociedad toda y los periodistas particularmente deben de estar muy expectantes en lo que refiere al debate que se va a llevar a cabo el domingo 12 de noviembre entre Javier Milei y Sergio Massa. Contanos brevemente qué se sabe de lo que va a ser este debate. ¿Ya hay ejes definidos? ¿No hay? ¿Cómo va a ser? Bueno, como bien decís, ya sabemos que la fecha es el 12 de noviembre en la Facultad de Derecho de la UBA en Buenos Aires, con lo cual, bueno, muchísimas expectativas, por supuesto, porque es el debate previo, es lo que sucede previo ya al 19 de noviembre. Sí se sabe en cuanto a la organización. Por ejemplo, Javier Milei, a través de su hermana, Karina, que es quien le lleva todo el toda la parte de comunicación y todo lo demás, porque la verdad que en este sentido Javier Milei es como el nuevo de la política, no tiene un equipo, no viene con equipos armados ni nada por el estilo. En este sentido, lo que pidió Karina, la hermana de Milei, es que le permitan leer. Milei es una persona, un político que lee mucho, esto lo hemos podido ver en los debates anteriores, con lo cual le permitieron, hasta ahora se lo han permitido, con lo cual parece que va a ser de esta manera también en el debate del 12 de noviembre, que pueda leer. Y Sergio Massa a su vez pidió otra cuestión que tiene que ver con filminas. A Massa le gusta mostrar filminas, ¿no? Mostrar gráficos y todo este tipo de cosas, con lo cual, bueno, si se le permite a Milei leer, también le van a permitir a Massa tener filminas. Con lo cual, esto es lo que se sabe en cuanto a la organización. Y por supuesto que va a ser un día para alquilar balcones, como decimos acá, o para alquilar butacas, ¿no? Totalmente. Bueno, estaremos atentos entonces a ese domingo. María Laura Morales, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Que tengan buenas jornadas. Saludos. Gracias igualmente. Bueno, y nosotros llegamos al final de este Sin Fronteras. Gracias a ustedes por estar, como siempre, del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas aquí por la pantalla de TV Ciudad. Chau, que descansen.